En el abrasador verano del año 479 CCAC, los jardines de Persépolis no eran solo un lugar para celebrar. Eran una máscara de oro, aromas intensos y música incesante, cuidadosamente diseñada para ocultar una herida abierta que quemaba el interior del imperio. Durante 7 días y 7 noches, el palacio real se convirtió en un escenario en el que la grandeza de Persia debía brillar más que el recuerdo de las recientes derrotas. El gran rey, el Rey de Reyes, había regresado de una campaña que no le había reportado la gloria esperada. La flota persa había sido derrotada en Salamina. El ejército terrestre había sufrido posteriormente reveses, y aunque un imperio de tal magnitud no se desmorona en un solo año, la humillación carcome el mito. Un gobernante que presenta su poder como algo natural no puede permitirse mostrar debilidad. Un error, admitido abiertamente, no habría sido solo una mancha en un sistema basado en la infalibilidad, sino una grieta en los cimientos. Por eso esta fiesta era menos una celebración que un mensaje. El imperio sigue en pie. El trono sigue en pie. Y el hombre que lo ocupa también. Invitados de todas las satrapías acudieron en masa a los colosales salones, en los que competían entre sí las telas de Babilonia, el oro de Lidia y el esplendor de lejanas provincias. Las fuentes no parecían dar agua, sino vino. Los músicos tocaban melodías procedentes de los países conquistados, como si se quisiera hacer audibles las fronteras del imperio. Las bailarinas se movían entre columnas que parecían una promesa de piedra. Este orden sostiene el cielo. Pero el derroche tenía un propósito. Debía distraer, abrumar, aturdir. Detrás de cada copa levantada, detrás de cada aplauso exagerado, se escondía un miedo tácito. Que un imperio que brilla por fuera comenzara a dudar por dentro. Y en el centro de esta puesta en escena, el gran rey se sentaba elevado en su trono. Observaba, sonreía, bebía, como si se pudieran borrar los recuerdos con vino. Pero los imperios rara vez caen solo por culpa de ejércitos extranjeros. A menudo, las grandes catástrofes comienzan con decisiones que en ese momento parecen pequeñas, casi fortuitas, y que solo más tarde se reconocen como el primer golpe del destino. En esta historia, ese golpe comienza el tercer día de la fiesta. El aire estaba cargado de calor, perfume y cansancio, y el vino había difuminado los límites entre el orgullo y la arrogancia. El rey, embriagado no solo por el alcohol, sino también por su propio papel, dejó que su mirada se deslizara sobre la multitud y se detuvo en una joven figura que bailaba entre las mujeres. Era su hija, una niña de 14 años, en ese palacio a la vez niña y símbolo, joya y promesa. En un solo instante, apenas más largo que una respiración, su vida pasó a formar parte de la gran maquinaria política, sin que nadie lo dijera en voz alta. Para comprender por qué esa mirada era tan peligrosa, hay que entender lo que significaba ser Rey de Reyes. El dominio persa se extendía por vastos territorios, desde las regiones del norte de África hasta el Indo, desde Tracia hasta Etiopía. En ese mundo, la voluntad del monarca era ley, no solo porque así se ordenaba, sino porque se consideraba el orden natural de las cosas. No se obedecía simplemente a un hombre. Se vivía en un clima en el que sus palabras pesaban más que las voces de miles de personas. Cuando el poder no conoce límites, un deseo puede convertirse en tragedia. La fiesta continuó. La música se intensificó. Las luces bailaban sobre el metal y la piedra. Y, sin embargo, la historia ya se movía silenciosamente hacia una encrucijada. Si le gustan este tipo de historias, que muestran cómo se entrelazan las decisiones personales y el poder político, le ruego que suscribirse al canal, escribir sus opiniones en los comentarios y darle a me gusta al video. Esto ayuda enormemente a que más personas puedan descubrir estas páginas ocultas de la historia sin que perdamos el hilo. Porque es precisamente aquí, en medio del esplendor, donde comienza el verdadero drama. La joven princesa no había crecido en una vida que le perteneciera.
aunque su cuna hubiera sido de seda imperial. En las habitaciones interiores del palacio, en la zona protegida de las mujeres, reinaba un orden que parecía suave y fragante desde fuera, pero que en realidad era estricto, controlado e implacable. Un harén no era una fantasía romántica, sino un mundo administrado. Aquí cada mujer tenía su lugar, cada movimiento sus reglas, cada gesto su riesgo. Desde niña, la princesa aprendió danza, música, poesía, bordado fino, pero también el arte de moverse de manera que nadie se sintiera amenazado. Era una forma elegante de entrenamiento, y ahí radicaba precisamente su crueldad. Se llamaba educación, pero también era adiestramiento, que relegaba silenciosamente la voluntad propia a un segundo plano. Para una hija del rey persa, hacerse adulta significaba sobre todo convertirse en un símbolo. Los hombres libraban guerras, negociaban tratados, administraban provincias. Las mujeres encarnaban alianzas. Sus matrimonios eran puentes entre familias, satrapías y centros de poder, herramientas políticas que se presentaban con palabras festivas como destino. El palacio lo sabía, y el rey también. A veces parece que mantuvo a su hija con él más tiempo del que exigía la lógica cortesana, como si hubiera afecto paterno. Pero en los palacios, el afecto también puede ser una forma de posesión. Quien protege a alguien puede al mismo tiempo retenerlo hasta que lo necesita. Detrás de las pesadas cortinas circulaban rumores. Las mujeres mayores susurraban que el rey prestaba una atención inusual a la joven, que la llamaba con frecuencia, que estaba demasiado orgulloso de su belleza y su talento. Algunos veían en ello un favor, otros un mal presagio, porque en los sistemas en los que el gobernante establece la norma, lo que ama a veces se convierte en lo que sacrifica, no por odio, sino porque el poder lo transforma todo en utilidad. Cuando ella bailó en ese tercer día de fiesta, él la miró con la mirada de un padre. Sí, pero quizás también con la mirada de un monarca que, en un solo instante, olvida que su decisión no es solo un capricho, sino una ley que da forma a la vida. El vino seguía fluyendo, la música mantenía a la multitud en movimiento y, sin embargo, algo se había puesto en marcha. Un pequeño cambio, aparentemente banal, en el equilibrio interno de la corte. Y así es como comienzan las historias que más tarde parecen destino. No con truenos y guerras, sino con una mirada, una promesa, una frase pronunciada en el momento equivocado. En Persépolis, en el verano del 471, el escenario estaba brillantemente iluminado. Pero detrás de la luz, la sombra ya comenzaba a crecer. El tercer día de la fiesta, el ambiente en los salones de Persépolis era tan denso que casi se podía palpar. Los invitados reían más fuerte de lo necesario, y cada brindis sonaba como una pequeña garantía contra el miedo que nadie mencionaba. El cansancio y la saturación lo cubrían todo como un cálido velo. En medio de esta mezcla de esplendor embriagador y orgullo herido, el gran rey se levantó finalmente, como si tuviera que demostrarse a sí mismo que seguía siendo el centro del mundo. Levantó la copa, dejó que su mirada recorriera las filas de dignatarios y gobernadores, y pronunció una promesa que, en un primer momento, sonó como una generosa grandeza, pero que, en realidad, funcionaba como una trampa. Cumpliría cualquier petición que un invitado se atreviera a expresar. No lo dijo de pasada, sino solemnemente, ante toda la corte, y convirtió la frase en un voto vinculado a los dioses y al orden. En una cultura en la que los rituales no eran decoración, sino realidad, tal juramento se convertía en una cadena que también ataba al que lo pronunciaba. La música siguió sonando, pero por un momento se produjo un silencio en el que todos comprendieron lo que acababa de suceder. Un rey, que debe parecer infalible, no puede romper su propia palabra. Y todos los presentes en la sala sabían que hay personas que esperan precisamente esos momentos, no porque sean valientes, sino porque calculan. Entre los presentes se levantó un hombre cuya edad no solo se reflejaba en su rostro, sino también en su forma de moverse. Lento, controlado, sin prisas,
como si hubiera aprendido que la paciencia puede ser un arma. Artabanos era un veterano experimentado, un hombre de más de 60 años que había sobrevivido a muchas campañas y era una de esas figuras que, en las cortes, no necesitan alzar la voz para ser peligrosas. Quien vive tanto tiempo a la sombra de un trono sabe que la influencia no solo proviene de las batallas, sino también de los vínculos. En un mundo en el que la proximidad al rey decide la vida y la carrera, la familia es la armadura más segura. Artabanos había visto lo suficiente como para saber lo rápido que se puede caer cuando se tiene rango, pero no un linaje que te proteja. Por lo tanto, su deseo no era romántico, ni personal, ni tierno. Era estratégico. Quería un lugar que ya no pudiera serle arrebatado. Y cuando se presentó ante el rey, formuló su petición con una claridad que no dejaba lugar a evasivas. Pidió la mano de la princesa. Esa frase cayó sobre la sala como una piedra que cae al agua, solo que aquí no fue el agua, sino la política lo que se agitó. No solo era inapropiado, era una ruptura del orden habitual. Las hijas del rey rara vez se daban en matrimonio a simples súbditos y cuando lo hacían, era a jóvenes nobles, a hombres que estaban integrados en una red de familias y expectativas. Un viejo general, cuyo cuerpo llevaba más huellas de campañas militares que de futuro. Era otra cosa. Los presentes se dieron cuenta inmediatamente de lo hábil que era esta petición. Golpeaba al rey en su punto más sensible, el mito de que su palabra era inquebrantable. Si se hubiera negado, habría parecido una debilidad, y la debilidad era lo último que quería permitirse después de los reveses sufridos en Grecia. Si hubiera aceptado, habría sacrificado a su hija. En ese momento, no solo estaba en juego el destino de una joven, sino la cuestión de en qué se basa el poder, en la humanidad o en la fachada. Las crónicas describen que el rey palideció, que sus manos se aferraron a los reposabrazos del trono, como si tuviera que agarrarse a la madera para no ceder. Buscó una salida, pero las palabras que él mismo había elegido le habían cerrado todas las puertas. Podría haber invocado las leyes rituales, la impropiedad, la tradición. Pero la tradición era en este caso su adversaria, porque él mismo la había utilizado como escenario absoluto. Y el orgullo de un monarca que acaba de ser humillado rara vez deja espacio para la diplomacia sutil. Así que se decidió por lo que exigía su sistema, no por su hija, sino por la apariencia de intocabilidad. Con una sola palabra convirtió la petición en realidad. Dijo, concedido. Desde fuera, la fiesta continuó. Se llenaron las copas, sonó la música, como si se pudiera ahogar la decisión que acababa de tomarse. Pero en el interior, algo había cambiado irrevocablemente. La princesa, que hasta hacía unos momentos bailaba como joya de la corte, en ese momento ya no era una niña, ya no era solo un símbolo, sino objeto de un pacto nacido de la vanidad de un rey y la frialdad de un soldado. En las semanas siguientes, la maquinaria del palacio se puso en marcha, como siempre hacía cuando las vidas humanas se moldeaban en formas políticas. Los mensajeros se dirigieron a las provincias, los artesanos recibieron encargos, se tejieron telas, se fabricaron joyas y se prepararon salas. Para el exterior era una boda real, un acontecimiento que se podía celebrar. Pero las personas que vivían tras las cortinas comprendían la verdad. Para la princesa no era una fiesta, sino una despedida de sí misma. Cuando llegó el momento, la envolvieron en vestiduras que eran pesadas, no solo por los hilos de oro, sino por el significado que se le daba a cada pieza. La adornaron como si quisieran convertirla en una estatua que ya no perteneciera a nadie más que a la idea del imperio. Las damas de la corte prestaban atención a cada movimiento, como si un pliegue incorrecto pudiera ofender al cielo. Ella se movía como le habían enseñado, tranquila, controlada, con un rostro que no mostraba ni protesta ni alegría. No porque no sintiera nada, sino porque desde pequeña le habían enseñado que en la corte solo se permiten los sentimientos cuando son útiles.
Quien crece en un mundo en el que decir no, no es una opción, aprende a ni siquiera pensar en decir no. Y precisamente por eso su silencio era tan elocuente. Artabano se colocó a su lado con una satisfacción que en los informes casi parece un insulto. Para él, ese día no era una alianza, sino una conquista. El anciano general tomó la mano de una chica que podría haber sido su nieta, y todos los presentes actuaron como si fuera lo más normal del mundo. En la antigüedad, las grandes diferencias de edad no eran infrecuentes, pero incluso en una época en la que el poder lo justificaba todo, muchos en la corte consideraban que esa unión era una transgresión. Pero nadie lo dijo en voz alta. Porque ¿quién habría podido decirlo si el propio rey lo había permitido? La música sonaba, las bailarinas se movían, los invitados sonreían, pero era una obra de teatro en la que todos participaban, porque la alternativa habría sido más peligrosa que la verdad. Después de la ceremonia, la princesa fue conducida a las habitaciones de su marido. Eran grandes aposentos, ricamente decorados, pero la riqueza no da calor cuando falta la libertad. Allí comenzó para ella una forma de cautiverio que no necesita cadenas, porque consiste en reglas. Artaban estableció límites que no se negociaban. Las visitas estaban restringidas, las noticias eran vigiladas, los desplazamientos debían ser autorizados. La hija del Rey de Reyes se convirtió en una figura en la sombra, propiedad de un hombre que veía en ella sobre todo una herramienta. Y eso era quizás lo más amargo. Ni siquiera su origen real la protegía, porque ese mismo origen era la razón por la que la querían. En la corte persa, las redes femeninas eran vitales para la supervivencia. Las madres, tías, hermanas y damas de la corte mayores formaban círculos silenciosos de protección, consuelo e información. Quienes formaban parte de ellos podían compartir su sufrimiento, recibir apoyo y, al menos, sentirse personas. Quienes se veían separadas de ellos no solo perdían compañía, sino también apoyo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Los informes hablan de un cambio que se produjo lentamente y que por eso fue aún más aterrador. La joven, antes tan vivaz, se volvió más callada, su mirada más cautelosa, sus movimientos más tensos, como si tuviera que medir cada paso. Y mientras su vida interior se retraía, la fijación de su marido por un único objetivo crecía, un heredero con sangre real. Para Artaban, un hijo no era amor sino seguridad. Un hijo lo vincularía permanentemente a la dinastía, lo haría más inexpugnable, lo anclaría en la historia. Para ello, consultó a médicos y sacerdotes, hizo traer remedios, llevó a cabo rituales, como si el cuerpo de su joven esposa fuera un proyecto que se pudiera gestionar. Según esta lógica, ella no era un ser humano con miedos y dignidad, sino un medio para alcanzar un fin. Al leer las insinuaciones posteriores, se percibe cómo algo se endureció en ella. Intentó buscar ayuda, tan silenciosamente como era posible en un palacio, quizás a través de mensajes, quizás a través de peticiones que debían transmitirse. Pero el rey, que había sellado su destino con una sola palabra, no encontró el camino de vuelta sin destruir su propia infalibilidad. La había sacrificado para salvar la máscara y ahora vivía en un sistema en el que ni siquiera un padre podía intervenir sin romper las reglas que él mismo encarnaba. Y así, la princesa se quedó sola en un mundo resplandeciente, mientras a su alrededor la corte seguía fingiendo que todo estaba bien. En un imperio que se definía por su grandeza, el verdadero drama no comenzó en las batallas, sino en una habitación silenciosa, donde una joven aprendió que el poder destruye incluso cuando no blande espadas. Los primeros meses después de la boda, revelaron poco a poco lo que había ocultado el esplendor de la ceremonia. La princesa vivía ahora en las habitaciones de su marido, habitaciones grandes y ricamente decoradas, pero que irradiaban una frialdad que no provenía de la piedra, sino de la soledad. Allí aprendió lo que significa estar cautiva sin cadenas visibles. Desde el principio, Artabanos estableció un orden que no toleraba ninguna contradicción. Se controlaban los desplazamientos, se restringían las visitas y se revisaban los mensajes.
Cada movimiento estaba permitido o prohibido. Nunca se daba por sentado. La hija del Rey de Reyes se había convertido en una figura bajo el dominio de un hombre que buscaba seguridad y ejercía control porque lo necesitaba para calmar su miedo. En la cultura de la corte persa, los lazos familiares y femeninos eran fundamentales para la supervivencia emocional. La cercanía con hermanas, tías y damas de la corte mayores creaba un espacio tranquilo en el que se podía compartir y aliviar el dolor. Estas redes no eran oficiales, pero eran eficaces. A la joven se le privó precisamente de ese apoyo. Aislada de las voces y los gestos familiares, su vida comenzó a encogerse. Las referencias contemporáneas describen un cambio lento. Menos risas, menos conversación, una mirada que se desviaba con más frecuencia. Sus movimientos se volvieron cautelosos, como si cada paso tuviera que ser aprobado internamente. No fue una ruptura repentina, sino un retroceso constante. Mientras tanto, Artabón fijó su mirada en un objetivo que se consideraba legítimo en su mundo: un heredero. Un hijo con sangre real consolidaría su posición de forma permanente, lo haría inexpugnable y aseguraría irrevocablemente su proximidad a la dinastía. Desde esta perspectiva, el cuerpo de su esposa se convirtió en un espacio político. Consultó a médicos, astrólogos y sacerdotes. Hizo que le proporcionaran remedios y que se llevaran a cabo rituales que prometían fertilidad. En los registros administrativos aparecen gastos en hierbas, ungüentos y ofrendas, anotados de forma objetiva, como si se tratara de obras de construcción. Para la joven, esto significaba una presencia constante de manos, expectativas y miradas ajenas. Su vida cotidiana estaba marcada por la presión, por la exigencia tácita de obtener resultados. Las fuentes hablan con palabras sobrias de una debilidad creciente. Los términos modernos hablarían de estados de ansiedad y profunda depresión. Comía menos, hablaba menos, pasaba horas inmóvil, con la mirada fija en un punto. El entorno cortesano lo interpretó como cansancio o caprichos, ya que en un mundo en el que la función prevalecía sobre los sentimientos, el dolor emocional no se consideraba una realidad independiente. Sus intentos por obtener ayuda fueron discretos. Hay indicios de mensajes que intentó transmitir, peticiones que debían llegar a su padre. Pero el rey estaba atrapado en la lógica que él mismo había reforzado. Intervenir habría significado admitir públicamente que su decisión había sido errónea. Y un rey cuyo poder se basa en la infalibilidad teme más esa admisión que el sufrimiento oculto. Después de 3 años, llegó la noticia que Artabanos había estado esperando. La princesa estaba embarazada. En la corte, esto se recibió con alegría contenida, ya que un heredero significaba estabilidad. Para el general fue un triunfo personal. Para la joven fue una confirmación de su cautiverio. Un hijo, especialmente un varón, la habría atado para siempre a esa vida. Lo que en otras familias se considera una esperanza, a ella le parecía un encierro. Los meses de embarazo intensificaron su oscuridad interior. Los informes mencionan que a menudo se quedaba de pie junto a una estrecha ventana que daba a los jardines donde una vez había bailado. A veces permanecía allí inmóvil, con los ojos húmedos, sin que las lágrimas fluyeran. Rechazaba la comida, había que exhortarla o presionarla. Su cuerpo cumplía su función, pero su espíritu seguía retirándose. El parto fue largo y agotador. Duró 2 días, según indican los registros de las comadronas, una formulación que sugiere lo mucho que se vieron mermadas las fuerzas de la joven. Cuando finalmente nació el niño, las esperanzas de Artabanos solo se cumplieron a medias. El bebé estaba débil, tenía problemas respiratorios y los médicos recomendaban precaución. Sin embargo, el general comenzó inmediatamente a pensar en presentaciones y reconocimientos, como si la fragilidad pudiera superarse con la fuerza de voluntad. 10 días después, el niño murió. Las explicaciones médicas hablaban de insuficiencia respiratoria, una causa frecuente en aquella época.
Pero como suele ocurrir en los palacios, las razones objetivas no bastaron para detener los rumores. Se rumoreaba en secreto que la madre había actuado por desesperación. Otros afirmaban que los sirvientes habían fallado por compasión o negligencia. No había pruebas, solo preguntas. Y estas preguntas suelen decir más sobre las circunstancias que sobre el hecho en sí. ¿Qué tan desesperada debe parecer una vida para que incluso una idea así resulte concebible? Para la joven, la muerte del niño supuso un punto de inflexión contradictorio, un dolor indescriptible, pero también un respiro de libertad que se vio inmediatamente empañado por la culpa. Para Artaban, en cambio, fue el comienzo de una peligrosa transformación. La ambición se convirtió en desconfianza, y la desconfianza en ira. Empezó a ver a su esposa no como un medio, sino como una posible amenaza. El ambiente en los aposentos cambió. Los sirvientes informaban de pasos nocturnos, de discusiones apagadas a puerta cerrada, de órdenes que sonaban más severas que antes. La princesa aparecía con marcas en los brazos y la cara, que se explicaban con torpes excusas. En una corte que había aprendido a leer entre líneas, se sabía lo que eso significaba. La violencia no siempre deja marcas permanentes en la piel, pero se clava profundamente en el interior. Con el tiempo, la joven dejó de defenderse. Los textos describen a una figura que se mueve lentamente. Apenas habla, se despierta sobresaltada por la noche sin saber dónde está, como si sus pensamientos se hubieran retirado a un lugar al que ya nadie podía llegar. Finalmente, los informes sobre su estado llegaron al rey. Este ordenó a Artaban que tratara a su hija con más consideración. Era un intento de mantener la distancia y, sin embargo, ejercer influencia. Pero la orden fue débil, porque su fundamento era débil. El rey había facilitado él mismo la unión y, con ello, había cedido parte de su autoridad. Artabanos, ahora asegurado por el matrimonio y el rango militar, respondió con calculada dureza. Según las leyes, el trato con la esposa era asunto del marido. De repente, el rey se enfrentó a los límites de su propio sistema. La estructura que había creado no protegía a los débiles, sino a los poderosos. Y así se retiró, no por indiferencia, sino por estar atrapado en el papel que encarnaba. A partir de entonces, la princesa se convirtió en una especie de fantasma en la corte. Rara vez se la veía ahí. Cuando lo hacía, era con la mirada baja y el cuerpo ligeramente encorvado, como si llevara una carga que nadie debía ver. Su juventud pasó en silencio, sin mazmorras, sin juicios, sin castigos oficiales. Fue destruida interiormente. No por un solo acontecimiento, sino por la duración de su impotencia. En un imperio que se jactaba de su grandeza, esta tragedia se desarrolló lejos de las inscripciones y los monumentos. Muestra cómo actúa el poder cuando no se controla, de forma silenciosa, sistemática y, precisamente por eso, tan eficaz. El año 465 a.C. supuso un punto de inflexión para el imperio aqueménida y, al mismo tiempo, para la vida de la princesa. Mientras la corte seguía marcada por las intrigas, las rivalidades y los juegos de poder, a la sombra de los muros del palacio se gestaba una conspiración que afectaría al núcleo mismo del poder. Artaban, cuya influencia había crecido gracias a su posición militar y a su vínculo forzado con la familia real, decidió dar el paso definitivo. Planeó la eliminación del rey. El soberano había envejecido, marcado por las derrotas, las tensiones internas y una culpa que nunca expresó. Para los hombres ambiciosos, se convirtió en una figura que ya no se consideraba intocable. Las razones del golpe fueron múltiples. Las cuestiones de sucesión al trono, las rivalidades entre facciones nobiliarias y las tensiones entre el ejército y el clero desempeñaron un papel importante. Sin embargo, en algunos informes posteriores aparece un argumento inquietante. Artabano habría utilizado el sufrimiento de la princesa para justificar su actuación. Habría declarado que un rey que sacrifica la vida de su propia hija por orgullo ha perdido el derecho a gobernar. Esta lógica era profundamente retorcida.
ya que él mismo era el principal causante de ese sufrimiento. Pero las conspiraciones no se basan en la claridad moral, sino en relatos que deben convencer. En un imperio en el que la imagen exterior era decisiva, una historia así podía ser tan afilada como una espada. El asesinato del rey se llevó a cabo en una noche tranquila en su propio palacio. Sin gran revuelo, sin batalla, sin acusación pública, terminó el reinado del hombre que una vez creyó poder decidir sobre la vida con una sola palabra. Durante los 7 meses siguientes, Artaban gobernó de facto el imperio. Movió los hilos, influyó en los consejeros, dirigió las decisiones y se comportó como alguien que cree tener por fin el destino en sus manos. Para algunos, parecía que un simple súbdito había alcanzado la cima, pero el poder basado en la traición y el miedo se sustenta sobre cimientos frágiles. El imperio persa no era una simple posesión. Se sustentaba en lealtades, tradiciones y el reconocimiento de una línea legítima. Artajerjes, hijo del rey asesinado y medio hermano de la princesa, reunió apoyos entre aquellos que habían permanecido fieles a la antigua casa real. Muchos nobles habían observado con recelo el ascenso del general y ahora veían una oportunidad para restablecer el orden. Tras luchas internas y cambios de poder, Artaban fue capturado y ejecutado. Murió en el mismo palacio que había utilizado durante años como escenario de sus ambiciones. Para los cronistas, fue un clásico giro del destino. Para la princesa, significaba, en teoría, la libertad. Pero la libertad que llega demasiado tarde a menudo se siente vacía. Cuando le llegó la noticia de la muerte de su marido, los sirvientes esperaban una reacción. Alivio, lágrimas, ira, cualquier cosa. Pero ella no mostró nada. Los años de aislamiento, control y deterioro interior la habían vaciado por dentro. La joven que una vez bailaba en los jardines ya no existía. Lo que quedaba era una figura de 28 años, con la mirada de alguien que había vivido demasiado tiempo en la sombra. Artajerjes, ahora rey de reyes, intentó reparar lo irreparable. Le devolvió su posición en la corte, le asignó aposentos honorables y le concedió plena libertad. Pero la libertad no cura automáticamente cuando el alma está herida. La princesa apenas participaba en la vida de la corte. Evitaba las fiestas, rehuía las reuniones y se movía por los pasillos del palacio como si ya no formaran parte de su mundo. El nuevo rey envió músicos para alegrarle los días, con la esperanza de despertar su antigua alegría. Pero un día sonó una melodía que le recordó aquella fiesta del año 467, el momento en que se selló su destino. Saltó, gritó tan fuerte que heló la sangre en las venas de los presentes y destrozó los instrumentos con sus propias manos. Después se derrumbó llorando. No fue un arrebato cualquiera. Fue un recuerdo que salió a la luz, sin filtros y doloroso. Tras este incidente, la dejaron en paz. La proximidad de la corte había causado más daño que consuelo. Sus últimos años transcurrieron en silencio tras los muros de Persépolis. Hablaba poco, apenas comía, y podía permanecer en silencio durante semanas. Los médicos describieron su estado como una enfermedad prolongada, pero desde la perspectiva actual parece una lenta rendición del cuerpo tras años de destrucción emocional. Algunos sospechan que rechazó conscientemente la comida, no como un acto dramático, sino como un último intento de controlar una vida que le había sido arrebatada una y otra vez. Murió en el año 457 a la edad de 36 años. Sin embargo, muchos de los que la conocieron dijeron más tarde que su verdadero final había llegado mucho antes. El día en que su padre, por orgullo y miedo a mostrar debilidad, prometió su vida en una fiesta. Las inscripciones oficiales del Imperio Aqueménida no dicen nada sobre ella. Hablan de victorias, templos y tributos, pero no del silencioso sufrimiento de una princesa. Irónicamente, su nombre sobrevivió principalmente en los escritos de autores extranjeros, especialmente griegos, que registraron su historia como ejemplo de los excesos del poder absoluto.
Y ahí radica precisamente su importancia perdurable. Su historia no es un drama lejano y exótico. Es un espejo. Muestra que la violencia no siempre es ruidosa, que el poder sin control puede destruir sin empuñar la espada, y que el silencio de quienes deberían proteger a veces es más letal que cualquier enemigo externo. En los salones dorados de Persépolis, no solo se perdió un imperio, sino también una vida, de forma silenciosa, sistemática y casi invisible.